Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias TAC, tu podcast de noticias positivas desde algún lugar de Suecia. Les habla el periodista Nelson Muñoz Estrada. ¿Qué tal, Leslie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una edición especial de Noticias TAC. Así es. Hoy conversaremos en dos partes, ¿sí? Con la psicóloga Claudia Cuneo. Así es. Claudia Cuneo es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, y también certificada como coach ejecutivo de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile también. Ella nos acompaña en este episodio, en nuestro episodio de Noticias TAC, para contarnos su punto de vista sobre distintos temas que nos interesan, que hemos trabajado durante esta temporada. Así es, entre ellos felicidad, plenitud y mucho, mucho más. Así que disfrutemos juntos, ustedes y nosotros, de este nuevo episodio Noticias TAC desde algún lugar de Suecia. Para el mundo. Y hoy tenemos el gran honor de tener una invitada en nuestro podcast, una gran amiga, una excelente profesional, una fanática de la transformación personal. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y está especializada en gestión de personas y certificada como coach ejecutivo y liderazgo en la Adolfo Ibáñez. Acompaña hace más de 12 años a personas que ejercen liderazgo en el mundo organizacional y educacional. Aprendió de liderazgo al trabajar como directora de programas en el Mineduc y en la Universidad de Valparaíso. Dice ella que se sumergió en una práctica de desarrollo personal y espiritual intensa, estudiando con Daniel Taropio, danza primal, autoasistencia psicológica, respiración holotrópica y constelaciones familiares. Conoció el maravilloso modelo de Susana Bloch, Alba Emotin, y es profesora de yoga y vivió en diferentes ashrams en Brasil, Canadá, Uruguay y Bahamas. A partir de este camino comprendió que no se puede liderar las organizaciones ni a otros si no se lidera la propia vida, y que ser feliz es lo más efectivo para movilizar a otros. En el contexto de la pandemia surgió Travesía y Lidera, un refugio virtual donde acompaña a personas de todas partes del mundo que quieran transformarse, liderar en forma efectiva y aprender a ser feliz. Claudia es chilena e italiana, radicada en Grecia ahora, y atiende online a personas de todo Chile e hispanohablantes del mundo. Y hoy tenemos la suerte titánica de tenerla en nuestro podcast para conversar sobre el tema que nos reúne en esta temporada, que es la plenitud. Gracias, Claudia, por estar con nosotros y acompañarnos. Ahí desde Grecia nos estás conversando, así que bienvenida a nuestro podcast de Noticias TAC. Así es, Gracias. Claudia. Bienvenida, muy bienvenida a nuestro espacio en el mundo virtual. Oye, qué linda presentación, me siento así, pero Pero claro, halagadísima. Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de conectarnos. ¿nos puedes contar un poquito por qué estás en Grecia y después ahí ya nos metemos de lleno en el tema de la plenitud? Sí. Bueno, buscando la plenitud, ¿no? Exacto. Me vine bien lejos a buscar la plenitud, al otro lado del charco. Estoy acá porque era mi sueño vivir en Europa hace mucho tiempo, ¿sí? Tengo la suerte de tener un pasaporte, soy mitad italiana, así que tengo pasaporte italiano y por tanto puedo vivir en Europa y la pandemia me ayudó muchísimo a poder impulsar mi negocio en forma online, entonces hoy día puedo trabajar en cualquier parte del mundo porque mis clientes están en Chile, algunos viven acá en Europa, y elegí Grecia porque en Chile me casé con un griego, estuvimos un tiempo allá, vivimos allá y después intentamos acá, no resultó, ¿sí? Y yo decidí quedarme, ¿sí? Decidí quedarme y hoy día ya llevo casi 3 años acá. Y muy 3 años contenta, ya. sí, muy contenta de estar en este país. Claudia, nosotros siempre comentamos en nuestro podcast, eh, está dirigido a muchos iberoamericanos que salen de su lugar de confort, de su tierra, de su país, de su ciudad y emigran a otras latitudes.
dependiendo si es el norte de Europa, si es Canadá, en este caso Mm. Grecia, mismo Italia o en el mismo Sudamérica. ¿Cómo ha sido la experiencia respecto del idioma? Otra cultura totalmente extraña, no muy parecida a la chilena, por Ujú. supuesto. ¿Cómo es eso de convivir con algo totalmente nuevo, independiente que hayas tenido una persona que era de Grecia a tu lado, Ujú. que se está aprendiendo las cosas buenas y malas, todos aprenden, Claro. pero ¿cómo es esa experiencia? Porque nosotros, por ejemplo, ahora podemos decir que a eso de las 4 de la tarde ya está totalmente oscuro acá en Sí. Suecia, estamos en otoño, temperatura de entre 0 y 5 grados, pero nosotros seguimos viviendo porque nos hace feliz y estamos contentos de disfrutar las cosas simples de la vida. ¿Cómo es en Grecia? Mira, acá es lo opuesto, aquí hay 22 grados, todavía estamos en semiverano, yo todavía me meto al mar, y creo que tocaste un punto súper importante. Yo también acompaño mucho migrante chileno, ¿sí? En psicoterapia, y creo que la experiencia de migrar es una experiencia que es una experiencia difícil, ¿sí? Hay una autora que habla sobre que vivimos 7 duelos distintos. El duelo de la tierra, el duelo de la alimentación, el duelo de saber dónde están las cosas, el duelo de tu familia, ¿sí? Y creo que hay una búsqueda, ¿no? Todos nosotros que migramos estamos buscando algo, ¿sí? Cruzamos el charco porque quizás estamos en búsqueda de esa plenitud, de la felicidad, de construir un proyecto que nos haga sentirnos plenos. Pero también yo he visto mucho que hay harto de fantasía respecto a lo que es migrar, ¿no? Hoy día las redes sociales han como puesto este tema, ¿no? De ser digital nomad como la gran panacea, ¿no? Y entonces se ha ensalzado mucho esto como de la movilidad y de migrar, ¿no? Y que cuando uno está en este lado, y sobre todo en Grecia, es como, ¿cómo no vas a ser feliz, ¿no? Si Ah, estás sí. ahí en el paraíso. Y resulta que en realidad el paraíso está en la cabeza de uno, ¿no? Independientemente de donde uno está, pero me ha tocado a muchos clientes como tener conversaciones bien duras respecto de esto, como decir, a ver, ¿cuánto hay en esto de tu fantasía? Como que si tus problemas se van a acabar cuando tú te muevas a otro país, ¿no? Y acá, a donde en ese futuro migrante tú vas a ser feliz. ¿M? Y después uno migra y se encuentra que tiene las mismas neurosis, los mismos problemas, ¿no? Que tiene en Chile. Lo que pasa es que uno se trae la neurosis, porque la neurosis no se queda en casa, y por tanto, para mí la experiencia ha sido una experiencia muy dulce, muy rica. Grecia tiene una cosa, aunque no lo creas, muy parecida a Chile. Son muy sudamericanos para sus cosas, mucho más de lo que yo hubiese esperado. Entonces hay una cosa de encuentros, como el sur de Chile, de encuentro, de familia, de tradición. Yo me siento muy calientita acá, con mucha gente. Ellos construyen intimidad y yo soy una persona intimista, entonces me encanta eso, ¿no? A diferencia de otros, no sé, de vivir en Barcelona y que es más bien pasarlo bien, pero no necesariamente construir intimidad. Y por otro lado, también te agraspo de encontrarte con tu sombra, de lo que significa enfrentar situaciones que te hacen crecer, ¿no? De echar de menos, de sentir vacío, que son experiencias humanas, que uno las vive en todos lados, no porque esté en Europa y al lado de la playa no la vaya a vivir. Entonces, qué bueno que hiciste esta pregunta porque me da la oportunidad como de desmitificar que la felicidad está en Europa, ¿no? Oh, sí. ¿Sí? Y allá está, no aquí, allá, donde yo no estoy. Y eso contribuye, y yo creo que las redes sociales han contribuido mucho en eso, ¿sí? Como ayer conversaba con un amigo palestino y me decía, me cansé de ser digital nómada. Yo le dije, es horrible, yo no sé cómo lo hacen los cabros, y yo aquí conozco mucho, estoy en un grupo, esta cosa de andar moviéndose cada 3 semanas, ¿sí? A un país distinto, los vuelve súper hedonistas, narcisistas, porque todo tiene que ver con consumir lo que hay en el país Mm. y también consumo amistades, ¿sí? Y uso, ¿no? A la gente que está alrededor para estar esas 3 semanas y después me viro a otro lugar. Entonces, no construyo relaciones, ¿sí? No genero estabilidad. Y hace poco revisé la última encuesta que hay de Digital Nomad, unos sentimientos de soledad horrible,
no logran construir relaciones. Entonces, este ideal de digital nomad en realidad hay mucho de vacío, mucho de escape, mucho de no poder construir compromisos. Y me encantaría hacer un Instagram de solo así como cómo es pasarlo mal en el extranjero. ¿Cachai? Como sí, como para poder decir, oye, basta, ¿sí? Basta. La felicidad está en la cabeza, ¿sí? No en el lugar donde vayáis. Obviamente hay lugares que la facilitan más que otros, pero Por supuesto, por supuesto. Y además se ha creado un mito muy grande Ujú. respecto de estos índices de felicidad, donde ponen a 10 países, los países más felices exacto, del mundo. Y claro, la gente que vive en otros países dice, es que a mí me gustaría vivir en Suecia, es que me Mm. encantaría estar viviendo en Canadá, pero si Finlandia es el país más feliz del mundo. Y la gente no se da cuenta de que la felicidad parte acá adentro, en tu cabeza, en tu exacto, corazón, en tu alma. exacto. Y en Sí, los en ese, vínculos. ¿Mm? en los vínculos, en ese que conversábamos un poco, ese relato interno que uno tiene también con uno mismo en el día a día. Yo siento que el nómada digital es tanto lo que se mueve, es tan acelerado su ritmo, que cuando uno consume su contenido es como, ¿y dónde está él? Siento Mm, que nunca se conecta consigo mismo, entonces mm. como ir escapando siempre del mismo, o de ella Mm. misma en este caso, en cualquier caso. Entonces, ¿qué pasa con el relato interno ahí? ¿Qué crees tú que podríamos conversar sobre eso? Mira, lo que pasa es que yo creo que han aparecido tantas figuras distintas que para nosotros los psicólogos eh, son manifestaciones de los mismos escenarios neuróticos de siempre. Se llaman de otra manera, es como el FOMO, ¿no? Que ahora está de moda, el fear of missing something, ¿no? Como este fenómeno, ¿conocen el fenómeno del FOMO? Que hoy día lo hablan No, mucho los cabros. no, no, Significa no. fear of missing something o missing others, something like this, ¿sí? FOMO. Y es por las redes sociales, como uno está muy conectado, ¿no? Con lo que está pasando en las redes sociales, entonces los cabros están teniendo esta ansiedad de que me estoy perdiendo esto. Hay un Ah, mundo de actividades, ¿no? De las cuales yo no estoy participando. ¿Sí? Uy, hay un mundo allá afuera que se me está presentando todo, y yo no estoy en ese carrete, ni en ese evento, ni en ese donde está mi amigo, y entonces se quedan en casa con una ansiedad horrible y como una sensación de insatisfacción de que yo no estoy ahí. Y este concepto lo acuñaron hace poco, se llama FOMO. Entonces, un cliente mío me decía, ¿sabes qué, Clau? Estoy con FOMO. Yo le digo, mira, esto es ansiedad. Es la antigua ansiedad de siempre, es vacío, es el concepto de vacío, ¿no? Que no sé dónde ponerme. Y que hoy día se acuña como FOMO, y lo mismo pasa con el concepto de digital nomad, es una forma, ¿no? Se ha construido en una forma y un estilo de vida que es bastante neurótico, y que uno pudiese pensar es tan evasivo como otras formas evasivas que habían antes, ¿no? Trabajar mucho, por ejemplo. Lo que pasa es que sí. se pinta bonito, sí, con fotito y todo, pero gran parte de los digital nomás no tienen capacidad de enraizarse, de estabilizarse, de enfrentar, y creo que aquí hay un punto fundamental en lo que vamos a hablar respecto a felicidad y plenitud. La felicidad tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y entonces si yo, mira, yo hace como un año atrás conocí a un egipcio. Nosotros tenemos un grupo de digital nomad que son 1000 personas acá en Grecia, porque Grecia está lleno de expats. Y el grupo se llama Digital Nomad, pero en realidad no somos Digital Nomad porque somos expats que vivimos aquí, otros que andan de vacaciones y otros son Digital Nomad, y nos juntamos todas las semanas. Entonces la gente cambia. Y entre uno de esos conocí a un egipcio, y, y este cabro, que tiene como 25, 27 por ahí, me decía que cada vez, yo decía, ¿cómo decides que te cambias? ¿Sí? No sé cuántos países ya lleva, como 40, no sé. Y ha Mm. vivido en África, en Colombia, en Asia, no sé dónde anda ahora, ¿sí? Y me decía, no, es que yo, ¿cómo decides dónde te vas? ¿Sí? Me decía, no, pero es que cada vez que yo tengo un problema, yo decido irme, ¿sí? Cada vez que yo empiezo a sentir esta cosa, ¿no? Como que ahí tomo un ferry y me voy a Creta, ¿no? Empiezo a sentir, entonces te estás escapando todo el rato de ti mismo, ¿no? Y cuando él me menciona, él me dice,
no es que yo, no, porque él es musulmán, ¿sí? Y en su casa quiere que se case en algún momento. Entonces me decía, no, si yo en algún momento voy a volver y me voy a casar. Y yo decía, ¿cómo voy a construir relaciones después de 7 años de ser digital nomad? ¿Dónde va a estar habilitado en tu cuerpo la capacidad de quedarte si hay estado ensayando irte? ¿No? Fantasías, po, fantasías. Esto es imposibilidad. No digo que todos los digital nomás son iguales, ¿ah? Pero sí hay una construcción aquí súper idealizada, y lo que hay debajo hay que mirarlo. Y hay que mirarlo con ojos clínicos, ¿cachai? Y sociológicos, por supuesto, ¿no? ¿Qué estamos Sí, construyendo? sí, y uno ahí piensa, ¿cómo esta persona puede alcanzar un grado de felicidad en su vida? Está siempre sobreestimulado. Entonces, ¿cómo tú puedes decirle, oye, una pregunta tan simple, te consideras una persona feliz? A lo mejor te va a decir, sí, porque conozco y viajo y soy dueño de mi tiempo, ya. Pero desde ahí, o sea, ¿qué le dirías tú a alguien que vive así? Para que diga, ¿sabes qué, Claudia? No sé, no me siento feliz ni satisfecho. O sea, ¿cómo alcanzo la felicidad? Porque hay una diferencia entre felicidad y hedonismo. ¿Mm? Mm. Hay una diferencia entre felicidad y placer. Entonces, ahora, yo como psicoterapeuta yo tengo un enfoque claro en eso, ¿sí? Y donde yo más trabajo y donde más acompaño, es un enfoque súper claro que viene de la mano de lo que Ricardo Caponi habla sobre felicidad, ¿sí? Ricardo Caponi, y esto es una muestra de cómo el concepto de psicología ha ido cambiando en el tiempo, porque cuando yo estudié en la Católica, a nosotros nos pasaban el manual de Ricardo Caponi, ese que es un psiquiatra súper reconocido, era un psiquiatra que se murió, y a ti te pasaban el manual de psicopatología y semiótica, ¿cachai? Psiquiátrica. ¿Eso qué significaba? Que a ti te pasaban como un DSM-4. El Caponi era para estudiar los trastornos. Eso hacía Ricardo Caponi. Un muy buen manual diagnóstico de trastornos, ¿sí? Psiquiátrico. Imagínate que su último libro se llama Felicidad Sólida. Y ahí uno ve cómo evoluciona, ¿sí? El tema de la salud mental de pasar a cuando yo estudiaba psicología, nosotros nos señalan los síntomas. Tú mirabas el malestar todo el tiempo, diagnóstico, ¿de dónde está el dolor de las personas? Y de repente empieza a agarrar esta fuerza, ¿no? En lugar del bienestar y de la felicidad, y esto agarra mucha fuerza y lo toma la Coca-Cola, ¿no? Sí. Y, y además todos estos libros de autoayuda que empiezan a hablar de una felicidad que en algún momento Caponi lo llama la felicidad líquida, ¿sí? Eh, Nombrando a Bauman que tiene, sí, todo el concepto de sociedad líquida. Porque lo que muestra la autoayuda, y yo comparto mucho su planteamiento, es que esta es una felicidad que yo me repito cosas, ¿no? Estos libros que dicen, ¿sí? Decreta, ¿sí? Dite cosas bonitas, así como frases para que, ¿m? Como entrena tu cerebro para, ¿se acuerdan esa campaña que había en el gobierno que era sí, de piensa positivo, sí? Yo me acuerdo cuando Mm. en Chile, Sí. que Sí, era sí. esta misma lógica, ¿no? Como frente a cualquier problema repite, sí, decreta. Y eso Caponi le llama felicidad líquida, porque en realidad es todo un fenómeno respecto del bienestar y la felicidad que es hedonista, que es individual, que es yo sentado meditando, practicando, ¿m? Pero es momentáneo, porque repite todo lo que queráis todo el tiempo, ¿sí? Y mensajes positivos, y ves si alcanzáis realmente el concepto de felicidad, que es una cosa mucho más profunda, que va de la mano de él lo habla como una felicidad trabajada, ¿sí? Trabajosa y trabajada, Qué ¿sí? bonito. A ver, explica, ¿por qué habría que hacer eso? ¿Por qué tendría que ser trabajada? Porque Parece él, obvio, pero prefiero sí, preguntar. mira, él dice algo que a mí me encanta y que yo lo veo en mis pacientes y lo veo en mí todo el tiempo. Eh, Hay una cosa que tiene que ver con el placer. Nosotros tenemos felicidad por placeres, ¿no? Por el placer sensorial,
de buscar alimento, de buscar refugio, de comprarte eso que te sirve para sentirte confortable, ¿no? Todo el placer que te dan los sentidos y que lo tenemos que tener asegurado porque si no, no podemos sentirnos bien, ¿no? Tener refugio, tener alimento, tener sexo, ¿sí? Lo básico. ¿M? Eso él le llama relaciona la felicidad con los placeres básicos sensoriales. ¿M? Pero después, cuando ya tenéis cubierto eso, aparece esta felicidad que tiene que ver más con los vínculos y la pertenencia, ¿sí? El placer de conectarme y vincular con otro. ¿M? Y entonces él dice que si nosotros explotamos el lugar del placer sensorial, entonces yo lo quiero todo, ¿no? ¿Sí? Quiero esa casa y quiero esa tele, quiero eso, ¿sí? No nos ponemos límites y eso se transforma en hedonismo y en adicción. ¿Cuántas veces nos ha pasado que podemos estar, me ha pasado en Grecia incluso, ¿sabes? En el verano que uno va a todas las islas. ¿Sí? Entonces, en un momento me acuerdo con las amigas, así como, ya vamos allá, vamos aquí, y como al cuarto día, era así como, ah, suficiente de tanto, ¿sí? De tanto consumo, de tanta cosa, ¿no? ¿Cómo me puede hacer mal ir a las islas? ¿Sí? Porque hay un exceso de satisfacción individual. ¿M? Esto es lo que él llama pegarse en los placeres sensoriales. Porque llega un momento en que tú te estabilizas en esos placeres y dices, ya lo tengo, ¿sí? Y empiezan a pasarte cosas malas, ¿no? Y él habla de que la felicidad se construye, son herramientas afectivas que tenemos, la capacidad cognitiva que tenemos de enfrentar emociones negativas y desafíos de la vida. Y que cuando somos capaces de enfrentar el dolor, ¿sí? Podemos crecer y ser más felices. Entonces, a mí me encanta este concepto porque es como un concepto resiliente. De decir, la felicidad se encuentra, yo soy capaz, una felicidad sólida, ¿no? No el momento, ¿sí? La felicidad es un estado en donde yo soy capaz de manejar mis emociones, enfrentar el dolor, vivir con el dolor y no pegarme a él, ¿sí? Y tengo esa capacidad de enfrentar desafíos y salir de ello. Y entonces me mantengo en un estado que los yogis hablan del contento. Yo creo que la felicidad es una palabra muy grande. A mí me gusta más el concepto de contento, que es como estoy bien, ¿sí? Me siento bien, ¿no? Contento, estar, ¿sí? Y entonces, pero eso se construye porque yo he vivido en el dolor, ¿no? Y he traspasado el dolor. Si no, ¿cómo? ¿Cuál es el concepto de felicidad? ¿Estar todo el rato bien? ¿Sí? Feliz y gozándola. Imposible, pues si parte de ser feliz es poder enfrentar y vivir el dolor, ¿sí? Porque ¿cuánta satisfacción han sentido cuando uno mira para atrás y dice, oye, esto lo pasé, ¿sí? Lo pasé. ¿Cuánta sensación decir, mira en el lugar en que estoy hoy día? ¿M? Entonces la infelicidad yo la veo en mis pacientes y la veo en mí cuando me pego po, en cuestiones, ¿no? Cuando no soy capaz de manejar, ¿sí? Ese dolor y me pego en cuestiones en emociones negativas, en estados de sufrimiento y no logro salir de ahí y me quedo ¿sí? En situaciones muy difíciles para mí y me trato mal y ahí estoy, ¿no? Pero si yo pudiera tener herramientas para poder salir de ahí, de seguro el estado que viene es satisfactorio, ¿no? Bueno, y hasta aquí la primera parte de nuestro episodio de Noticias TAC desde algún lugar de Suecia para el mundo. Nos encontramos en una nueva oportunidad con la segunda entrega que va a ser muy, muy profunda, ¿cierto, Leslie? Así es, vamos a trabajar en el tema que nos interesa, que es la felicidad y la plenitud, con Claudia Cunio desde Grecia, que nos cuenta su experiencia profesional. Adiós, nos vemos. Adiós. Noticias TAC es un podcast producido en Suecia y destinado a compartir la actualidad positiva del mundo. Escúchanos y comparte nuestros contenidos.